Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Primera Emisión con Lorena Espinosa. Jueves 15 de febrero de 2018, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a la primera emisión de TVL Noticias. Gracias por su sintonía a través del canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web www.tvl.asambleanacional.gov.es. Ahí está, en nuestro sitio web para quienes nos quieran ver a través de internet. Revisamos de inmediato quién estará en las entrevistas. Hoy nos acompañan Guillermo Celi, doctor en jurisprudencia, asambleísta nacional por el movimiento SUMA, integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial. Con él hablaremos sobre la comisión ocasional que se encargará de tratar todos los temas de la consulta popular. También estará con nosotros Homero Castanier, ingeniero automotriz, asambleísta por Cañar por el movimiento Creo, miembro de la Comisión de Fiscalización y Control Político y miembro de la Comisión de Desarrollo Económico. Con él hablamos sobre el juicio político a Carlos Ochoa. Avanzamos con la información. El registro oficial publicó en el suplemento número 180 los resultados de la consulta popular y referéndum del pasado 4 de febrero. Al no recibir impugnaciones, el Consejo Nacional Electoral ni el Tribunal Contencioso Electoral, los resultados quedaron en firme y ahora el presidente de la República deberá enviar 2 proyectos de ley a la Asamblea Nacional. Los resultados de la consulta popular y referéndum quedaron en firme. El Consejo Nacional Electoral ni el Tribunal Contencioso Electoral recibieron impugnaciones y los mismos fueron remitidos al registro oficial para su publicación. Con ello, el presidente de la República, Lenín Moreno, deberá enviar a la Asamblea Nacional las 7 ternas para la selección e integración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, mismo que en sus funciones tendrá la potestad de, en el plazo máximo de 6 meses luego de su instalación, evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos. La Asamblea, a su vez, deberá reformar la ley que rige el Consejo de Participación Ciudadana para que a futuro los consejeros sean elegidos por sufragio universal cada 4 años, coincidiendo con las elecciones a las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados. Asimismo, el jefe de Estado deberá remitir al Legislativo en 15 días un proyecto de ley derogatorio a la actual Ley de Plusvalía. Mientras que las reformas constitucionales y legales incluidas en los anexos de las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5 entrarán de inmediato en vigencia. Para dar cumplimiento con la pregunta 7, en un plazo máximo de 6 meses se deberá implementar la ampliación de la zona intangible del Parque Nacional Yasuní. Para ello se conformará una comisión técnica entre los ministerios de Hidrocarburos, Justicia y Ambiente para evaluar las áreas por incluir y determinar las coordenadas específicas. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La tarde de este miércoles, el Consejo de Administración Legislativa, CAL, decidió aprobar la conformación de una comisión ocasional para dar cumplimiento a lo resuelto en la consulta popular. De otro lado, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, manifestó que estarán expectantes del envío del Ejecutivo de las ternas para integrar el Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Con 4 votos y una abstención, el Consejo de Administración Legislativa aprobó la moción para conformar una comisión ocasional que será la encargada de instrumentar la pregunta 3 y 6 de la consulta popular. El anuncio lo dio el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. Realizaremos reformas sobre el método y el mecanismo de elección para los miembros del Consejo de Participación Ciudadana en las elecciones del 2019. Sobre la pregunta 6, la derogatoria de la denominada Ley de Plusvalía, José Serrano reveló que mantuvo una reunión con el presidente de la República, Lenín Moreno. Se ha acordado que con relación a la pregunta número 6 se remitirá en estricto la derogatoria de toda la Ley de Plusvalía. Sobre la conformación del Consejo de Participación Ciudadana transitorio, Luis Fernando Torres espera que el Ejecutivo remita las reformas legales lo antes posible, sobre todo cuando en la legislación nacional están prohibidos los cambios un año antes de las elecciones. Si el presidente Moreno no envía el proyecto en una semana, difícilmente podrá la Asamblea tramitar la reforma correspondiente y si la Asamblea no tramita la reforma, tendrán que postergarse las elecciones
del año 2019. Además, el legislativo espera que el presidente de la República remita las 7 ternas para la elección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La nueva comisión ocasional que creará la Asamblea Nacional deberá reformar el Código de la Democracia y la Ley de Participación Ciudadana para instrumentar las preguntas 3 y 6 de la consulta popular. Además, los legisladores viabilizarán la derogatoria de la Ley de Plusvalía. Una de las primeras tareas que tendrá la nueva comisión ocasional será la de analizar las ternas que envía el Ejecutivo a la Asamblea Nacional para reemplazar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por uno transitorio. Así lo asegura el asambleísta Daniel Mendoza. Lo que quedaría pendiente únicamente es el mecanismo, la metodología que se llevará adelante para elegir el futuro Consejo de Participación definitivo, y eso es lo que deberá tratar esta comisión ocasional. Pero Patricio Donoso del Movimiento Creo explica que los tiempos apremian, toda vez que los cambios en materia electoral no deben sobrepasar el 16 de marzo. A partir de hoy, 15 días, el presidente Lenín Moreno tiene que mandar 21 nombres de ecuatorianos y ecuatorianas que puedan formar parte de esa comisión transitoria. Y aquí el plenario deberá resolver 7 de esos 21 nombres. Ángel Sinmaleza del Movimiento Suma confirma que sus votos no están en duda, siempre y cuando se incorporen sus propuestas en una agenda legislativa. Vivienda, trabajo, salud, empleo, que han sido los temas fundamentales que tienen que debatirse. Además, la comisión ocasional tendrá una segunda tarea y será la de procesar la derogatoria a la denominada Ley de Plusvalía, explica Patricio Donoso. En mi opinión es una derogatoria de la ley. Lo que habrá que ver, y esa comisión tendrá que ver cómo mantiene los temas de mineros para generar la seguridad jurídica que el país necesita en esa área minera. La conformación de la comisión ocasional está prevista para este jueves 15 de febrero en la sesión número 498 del Pleno de la Asamblea Nacional. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y ampliamos información sobre este tema. Para ello ya saludamos con el asambleísta Guillermo Celi, quien ya se encuentra en nuestro estudio. Asambleísta, bienvenido a la televisión legislativa. Buenos días. Muy buenos días, Lorena. Gracias por su invitación. Un saludo a los ecuatorianos. Asambleísta, hoy está previsto que el Pleno de la Asamblea apruebe ya los nombres de quienes van a integrar esta comisión ocasional encargados de tramitar la efectividad de las preguntas 3 y 6 de la consulta popular. ¿Cuál es la expectativa sobre quienes conformen esta comisión? Se ha escuchado su nombre como uno de los integrantes. Bueno, primero lo fundamental es que el día de ayer ya fue publicado en el registro oficial el mandato de los ciudadanos. Ese mandato es sagrado, los ecuatorianos. 7 de cada 10 ecuatorianos votamos por ese Ecuador del presente y del futuro. Y ese Ecuador del presente y del futuro significa que ese mandato ciudadano debe ser escuchado y materializado de manera inmediata. Es decir, todo el texto constitucional que el pueblo ecuatoriano votó favorablemente el día 4 de febrero, hoy día empieza a regir. Desde ahí es que nosotros, desde la Asamblea Nacional, con la conformación de esta comisión ocasional, solamente trataremos sobre 2 temas. El acápite 3 del anexo 3, que se refiere a la implementación, a esta reforma que debe enviar el Ejecutivo cuanto antes, porque este proceso depende de la agilidad también del Ejecutivo, y obviamente aquí en la Asamblea lo tramitaremos de manera urgente, como tiene que ser, para dar cumplimiento estricto al mandato ciudadano. Es para reformar el Código de la Democracia, reformar la Ley de Participación Ciudadana, para que los nuevos consejeros, después del periodo de transición, es decir, a partir del 2019, sean electos por el voto popular. Así lo han resuelto los ecuatorianos. Ese es el un acápite. Y el otro acápite se refiere al anexo 6, es decir, a la pregunta número 6 sobre la ley de plusvalía, que el Ejecutivo debe enviar cuanto antes una ley derogatoria, solamente derogatoria. Eso es lo que mandó el pueblo ecuatoriano, y aquí en la Asamblea Nacional procesar esa ley urgente, derogando así la ley de plusvalía. Son 2 temas fundamentales, y obviamente el Pleno de la Asamblea Nacional deberemos conocer en los próximos días ya las ternas, las 7 ternas para los nuevos miembros de transición que reemplazarán a los actuales, que el pueblo ecuatoriano les ha dicho que se vayan a sus casas y que sean políticamente analizados, investigados como debe ser. Ahora, asambleísta, empecemos con el tema de la ley
que va a reformar a la ley que rige el Consejo de Participación Ciudadana. Ahí lo que se va a especificar es el mecanismo de selección y también se incluirán en este proyecto de ley los requisitos que deben cumplir los futuros consejeros de Participación Ciudadana. Bueno, eso es lo que dice el anexo número 3. ¿Cuáles son los requisitos? Requisitos de probidad, de haber trabajado en temas relativos hacia la sociedad, de obviamente tener una hoja de vida impoluta, que eso es fundamental porque son ellos los que van a trabajar en un tema tan delicado que el Consejo saliente, que deben ya salir en los próximos días, no lo hicieron, más bien fueron acólitos de lo que el correísmo realizó, que lamentablemente son hechos terribles de corrupción. Ahora bien, eso será fundamental en la reforma a la ley de participación ciudadana, que dará lugar a que el pueblo ecuatoriano en las elecciones seccionales del 2019 vote de manera consciente, vote de manera adecuada para que los nuevos consejeros de participación ciudadana estén a la altura de las exigencias del pueblo ecuatoriano. En este tema estamos a contrarreloj. El presidente de la Asamblea ha dicho que hasta el 15, la primera semana de marzo, ya debería estar aprobado este proyecto de reformas. Bueno, efectivamente en la Asamblea Nacional existe la posibilidad real y la decisión política sobre todo de evacuar todas estas instancias hasta el día 15 de marzo. Eso es lo adecuado, pero obviamente aquí la pelotita también está en la cancha del Ejecutivo. Será él que tiene que remitir lo antes urgente, estamos expectantes de que sea así, estos dos proyectos de ley, la terna también, para poder quedar enmarcado en el mandato ciudadano lo que el pueblo ya eligió, votó el día 4 de febrero, eso es fundamental. En ese sentido, nosotros de la Asamblea Nacional y la Comisión Ocasional tiene la necesidad que operativizar de manera urgente y de manera adecuada para que estas reformas se estén enmarcadas sobre todo en lo más importante, que es el mandato ciudadano. Mandato ciudadano que es sagrado. La semana pasada hubo una escaramuza ahí con la Corte Interamericana de Derechos Humanos que de manera contundente apoyó la justicia, la legalidad y la democracia y la soberanía de un país cuando va a las urnas y decide su presente y su futuro. Sobre el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, el presidente de la República deberá enviar 7 ternas. ¿Eso también pasará por la Comisión Ocasional o directamente pasará al Pleno de la Asamblea para que sean todos los asambleístas quienes elijan a los 7 integrantes? Bueno, las ternas, una vez que las envíe el presidente de la República, deberán pasar al Pleno de la Asamblea Nacional para procesar su elección, su designación. Ternas que está en manos del presidente de la República y que será una altísima responsabilidad para él, porque el pueblo ecuatoriano lo que ha votado es que esas ternas las integren las mejores y los mejores ecuatorianos, que sí los hay. Lamentablemente el correísmo satanizó a todo ecuatoriano que no era de su círculo, y hay ecuatorianas y ecuatorianos de valía, de grandes valores, de gran probidad, de gran ayuda al pueblo ecuatoriano. En ese sentido, nosotros hacemos votos para que esas ternas estén integradas por las mejores y los mejores ecuatorianos. ¿Cuál es ahí la expectativa, asambleísta? Ya desde la Comisión Anticorrupción se había pasado una lista, pero el presidente de la República había dicho que ya cuáles son los requisitos y que de hecho esos se contemplaba en la consulta popular, no estar vinculados a partidos políticos y más bien que tengan una amplia trayectoria con organizaciones sociales y por la lucha justamente de los derechos ciudadanos. Bueno, fundamentalmente, y eso es parte de los requisitos que el pueblo ecuatoriano votó, y votó es que en los últimos 5 años por lo menos, las personas que integren el Consejo de Participación Ciudadana no tengan o no hayan sido afiliados o partícipes de partido o movimiento político, lo cual es correcto, porque no pueden ser juez y parte. Es lo que pasó precisamente en el Consejo de Transición, que los ecuatorianos le hemos dicho que se vayan a su casa, que han tenido una profunda vocación al correísmo, y eso es lo que no queremos. A ningún partido político, esto no se trata de A o B partido, esto se trata de que los ecuatorianos que estén en el primer consejo de transición y luego en el definitivo a través de la elección popular por 4 años, sean ecuatorianos que no tengan algún tipo de relación con partidos políticos algunos, sino con la sociedad, directamente trabajando en temas de derechos humanos, en temas de la defensa de los ecuatorianos, y en ese sentido nosotros hacemos votos para que esas ternas estén integradas por las mejores y los mejores. Asambleísta, este consejo transitorio tendrá durante 6 meses la potestad de evaluar las autoridades que hayan sido designadas bajo sus competencias. Ahí tenemos, por ejemplo, el defensor del pueblo, el fiscal, el procurador. ¿Es pertinente? ¿Deberán hacer una evaluación exhaustiva sobre estas autoridades o ya deberá competir esto al consejo ya definitivo?
Bueno, el mandato ciudadano es clarísimo. Este Consejo de Transición deberá realizar en un máximo hasta 6 meses una evaluación completa a todas las autoridades de control que precisamente el saliente Consejo de Participación Ciudadana eligió. Y hay muchísima tela por cortar. Mire lo que pasó con el excontralor Polit, que lo calificaron con la máxima nota. Es decir, el nuevo consejo, este consejo de transición, este consejo que será designado de las ternas que envíe el Ejecutivo, será fundamental que transparente absolutamente todo lo que ocurrió en esos procesos de mérito y oposición, y si de verdad fueron procesos de mérito y oposición, o fueron nada más para poner a los amigos, agnados y cognados del correísmo, que lamentablemente dieron lugar a estos terribles escándalos de corrupción, porque no defendieron los fondos públicos, porque no tutelaron a los ciudadanos, que es lo más importante. Sobre el otro tema que deberá tramitar esta comisión ocasional es la derogatoria de la ley de plusvalía, y ahí se abría el debate. El presidente de la Asamblea ya ha aclarado, únicamente llegará un proyecto de ley derogando toda la ley de plusvalía, la actual ley de plusvalía. Bueno, ese es el mandato ciudadano, siempre lo dijimos desde el día en que se conocieron ya los resultados, el día domingo a la noche, que en la pregunta relativa a la ley de plusvalía, la pregunta número 6, el mandato ciudadano es clarísimo: derogar la ley de plusvalía y nada más que derogarla. En tal virtud, el presidente de la República debe enviar en un máximo de hasta 15 días, esperemos que sea una semana, envíe este proyecto de derogatoria de ley de plusvalía para que inmediatamente la comisión ocasional y posteriormente el pleno de la Asamblea, en 2 debates, proceda con esa derogatoria, cumpliendo el estricto mandato ciudadano. Nosotros tenemos que cuidar lo más importante, saber escuchar a los ecuatorianos, porque esta Asamblea Nacional debe convertirse en el mejor aliado de los ecuatorianos, en el mejor aliado de los ciudadanos. Muchísimas gracias al asambleísta Guillermo Celi, quien ha explicado y ha detallado todo el trabajo que deberá realizar la comisión ocasional encargada de tramitar la consulta popular, específicamente las preguntas 3 y 6. Es momento de una pausa, enseguida continuamos con más información. Regresamos con TVN Noticias Primera Emisión luego de la siguiente pausa promocional. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Continuamos con el análisis del trabajo que merece la Asamblea Nacional para dar efectivo cumplimiento a la consulta popular, y está con nosotros el asambleísta Patricio Donoso. Asambleísta, buenos días, bienvenido a la televisión legislativa. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí en la casa de todos, en la televisión legislativa, a la cual pertenecemos 137 legisladores por decisión popular. Así es, asambleísta. Ayer el Consejo de Administración Legislativa CAL dio paso para que se conforme esta comisión ocasional que deberá tratar las preguntas 3 y 6 de la consulta popular. Estamos a contrarreloj, ha dicho el presidente de la Asamblea, para que se dé trámite y se efectivice el cumplimiento del pueblo en las urnas. Lo que usted dice es absolutamente cierto, estamos contrarreloj por una razón. En la pregunta 3, inmersa el tema de la conformación del Consejo de Participación Ciudadana permanente, no me refiero al transitorio que vendrá de las 7 ternas que remitirá Lenín Moreno. Al referirnos a la permanente, de acuerdo a la respuesta de la gente en la consulta popular inherente a la pregunta 3, tiene que hacerse a través de elección popular, y la elección popular tiene que hacerse antes, o el acomodo de las mismas, la normativa, tiene que hacerse antes de que comience a correr un año previo a las elecciones. Y las elecciones en el 2019 serán más o menos entre el 15 o el 17, me parece, de marzo. Eso quiere decir que tenemos 28 días. De aquí a un mes, a 28 días, pues febrero solo tiene 28 días, tenemos que esa comisión haber definido el sistema de elección de aquellos miembros permanentes del Consejo de Participación Ciudadana. Y me estoy refiriendo a aquellos que deberán ser elegidos por la gente. ¿Cuáles son las dudas? Y por eso es que estamos contrarreloj. Y digo estamos porque los miembros del CAL seremos parte de esa comisión sin voto, pero sí con voz. ¿Todos los miembros del CAL participarán? Todos los miembros del CAL que quieran participar, por supuesto. Un par de legisladoras que son parte del CAL dijeron que no querían participar en la comisión. Luis Fernando Torres y yo, por solo mencionar 2 ejemplos, sí vamos a participar. Esa comisión tiene que preparar cómo se va a votar el próximo año. Si va a ser por listas, si va a ser votaciones unipersonales, qué sistema de adjudicación de escaños se va a hacer, el sistema Webster, el sistema de Hunt o el sistema del más votado. En fin, todo eso tiene que hacerlo, tiene que hacer la comisión en el plazo máximo, en mi opinión, y lo dije ayer en el CAL,
de 28 días, porque si no, tendríamos serios problemas en las elecciones que conjuntamente con las seccionales se llevarán a cabo en marzo del 2019. Los requisitos que deberán cumplir los próximos consejeros de participación ciudadana, ¿eso también deberá estar incluido en el proyecto de reformas? Podrían o no. Porque ¿Cómo se velaría que se cumplan específicamente? El Consejo Nacional Electoral debe velar que se cumpla lo que el pueblo decidió. Y le decía que sí y que no por una razón. El artículo 106 de la Constitución claramente manifiesta que lo resuelto en consulta popular es de obligatorio e inmediato cumplimiento. Por tanto, lo que el pueblo resolvió es obligatorio. ¿Y qué resolvió el pueblo? Que aquellos miembros permanentes, más allá de los transitorios, no deberán ser parte de movimientos o partidos políticos en los últimos 5 años. ¿Quién deberá velar que esto se cumpla? El Consejo Nacional Electoral. Pero esta comisión tiene que determinar el sistema de votación. Pongo un ejemplo un poco duro, pero que lastimosamente podría darse. ¿Qué pasa si se hacen elecciones? Y este es un criterio muy personal mío, no he conversado todavía con el bloque legislativo de Creo en este tema particular. ¿Qué pasa si son elecciones unipersonales? Y se presentan no 100, sino 1000 candidatos. ¿Cómo se va a hacer la distribución de las franjas para aquellos candidatos que quieran participar el próximo año? ¿Cómo se va a hacer la adjudicación de tantos y tantos candidatos? Entonces, hay algunas personas que suponen que lo más lógico sería presentación de candidaturas por listas, pero ojo, no pueden ser miembros de partidos ni movimientos políticos. Eso hay que estar muy atento. ¿Quién tiene que poner esto en práctica? Es esta comisión que se ha creado el día de ayer. Sobre los nombres que conformarán esta comisión ocasional que tramitará todo esto, asambleísta, nos comentaba, cada bloque mociona un candidato en representación, obviamente, de la fuerza política aquí en la Asamblea Nacional. El jefe de bloque de cada movimiento o cada bancada y el jefe de los movimientos políticos que no son bancada, pero que están considerados, son 9 miembros, deberá mocionar a su candidato. Sé que Guillermo Celi ha sido nominado por el Movimiento Suma, estuvo hace pocos minutos en esta mesa de trabajo. Sé que también el Partido Social Cristiano ha nominado a Vicente Tayano. Desde el Movimiento Creo, ¿cuál será su candidato? Tiene que nominar a alguien. Yo, ya que se me preguntó el día de ayer, usted incluida la prensa, en mi opinión debería ser Roberto Gómez, pero esa es decisión que toma el bloque. ¿Aún no se ha decidido quién representará el Movimiento Creo? Yo no pude estar en la sesión de ayer porque estuve en el CAL, pero en esta mañana me preocuparé en saber cuál fue la decisión del bloque. Yo en lo personal creo que el jefe de bloque, porque es él el que participó en la reunión a la cual fue convocado conjuntamente con los demás jefes de las bancadas por parte del presidente José Serrano. Por tanto, los conocimientos o el conocimiento de cómo se está llevando adelante esa conformación la tiene él, no la tengo incluso yo que soy parte del CAL. Asambleísta, ¿era necesaria la conformación de esta comisión ocasional? Porque le pregunto esto porque asambleístas del ala correísta decían que era innecesario y que más bien deberían haberse tramitado en las comisiones especializadas. Hay algunas contradicciones que están cometiendo los que fueron de Alianza País y ya no lo son, porque entiendo que se han desafiliado. Por un lado, niegan la necesidad de esta comisión, pero por otro lado siguen esperando, dicen ellos al menos, lo que resuelva la Corte Constitucional, cuando esto ya está concluido, es un tema concluido, el pueblo ya se pronunció y la voz del pueblo es la voz de Dios, Vox Populi, Vox Dei, y ya el pueblo resolvió qué pasa con las 7 preguntas, ganó el sí abrumadoramente, por tanto tiene que hacerse lo del Consejo de Participación y también lo de la ley de plusvalía, pero en cuanto a la plusvalía, ojo, lo único que cabe es la derogatoria de la misma. Así lo han dicho, este proyecto llegará específicamente derogando la ley de plusvalía. Deberá venir un proyecto de ley a petición del presidente Lenín Moreno en que se derogue la ley de plusvalía. Ahora bien, ciertos artículos que metieron a última hora, y usted es testigo de aquello, porque es acuciosa periodista y es parte de la televisión legislativa, a última hora metieron temas de orden minero, recordará usted, y hay que salvaguardar, decía ayer el viceministro encargado de minería, Henry Troya, que hay que salvaguardar ciertos conceptos de aquella ley. Bueno, eso tendrá que hacerlo el Ejecutivo a través de lo que le parezca pertinente, pero la ley queda derogada con la sola decisión, 2 actos, la decisión que ya tomó el pueblo y segundo, el decreto ejecutivo, el proyecto de ley que deberá remitir el Ejecutivo, donde en su articulado diga derógase la ley de plusvalía de acuerdo a la resolución del pueblo ecuatoriano el 4 de febrero del 2018.
Bien, asambleísta, entonces estaremos expectantes en unas pocas horas que ahí se conformará la comisión ocasional en el Pleno de la Asamblea Nacional. Como siempre, bienvenido a la Televisión Legislativa. Muchísimas gracias, muy gentiles. Buenos días. Continuamos con más información. La presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, confirmó que existen indicios de responsabilidad política en contra del superintendente de la Información y Comunicación, Carlos Ochoa. La legisladora señaló que la Comisión de Fiscalización está convocada a sesión la tarde de este jueves para que los asambleístas que presentaron la solicitud de juicio en contra de Ochoa presenten sus pruebas de cargo. Carrión no descarta llamar a comparecencia al Contralor y al Fiscal General del Estado. Hay indicios de responsabilidad política, sin duda, probablemente más allá de lo que puedan ser indicios de responsabilidad penal que está investigando ya el Fiscal General de la Nación en cuanto a malversación posible de fondos de una institución como lo es Gama TV. Más allá de eso, puede haber indicios de responsabilidad política, que es precisamente lo que nosotros estamos investigando. Y de haber algún posible cometimiento de un delito, nosotros remitiremos a la Fiscalía para que se investigue. Sí. Pero realmente sí es grave las acusaciones que están haciendo analizadas por los asambleístas. Bueno, primero, el haber abusado de la ley, por ejemplo, el haberse abrogado ciertas potestades que la ley no le facultaban. Y por otro lado, hay uno que me parece muy grave, que es haber modificado la ley orgánica, en este caso de comunicación, haber modificado un artículo en una modificación que se determina, no sabemos hasta qué nivel la responsabilidad, pero sería gravísimo porque el único organismo público llamado a hacer modificaciones legales, sin duda alguna, es la Asamblea Nacional. Y este precisamente es el tema de nuestra siguiente entrevista. Saludamos ya con el asambleísta Homero Castañer. Bienvenido a la Televisión Legislativa. Muy buenos días, un saludo a todos los televidentes. Asambleísta, hoy la Comisión de Fiscalización deberá escuchar las pruebas de cargo. ¿Cómo sustentan este juicio político? ¿De qué se lo acusa al superintendente de comunicación, Carlos Ochoa? Bueno, este momento que ya estamos dentro de un proceso de enjuiciamiento político, yo tengo que ser muy cuidadoso en el sentido de que este rato somos jueces políticos, este rato está funcionando la máxima expresión de fiscalización del pueblo ecuatoriano a través de sus asambleístas, a los funcionarios que están sujetos de control político. Pero sin embargo, yo fui uno de los firmantes que apoyamos esta solicitud de juicio político, en donde básicamente existen temas de una interpretación extensiva de la ley, es decir, ir más allá de lo que la ley le permitía al superintendente de comunicaciones. En cuanto al poder, a la aplicación del poder. En cuanto a la aplicación, es decir, el superintendente llegó a ser primero el que discrecionalmente calificaba lo que era bueno o lo que era malo a ser publicado por los medios de comunicación. Y por ejemplo tuvimos un caso puntual, ¿no? O sea, casi 15 radios pequeñas sancionadas a nivel del país, el diario El Expreso, el diario El Comercio, Teleamazonas, y sin embargo teníamos unas sabatinas en donde salía el expresidente Correa y a diestra y siniestra lanzaba lodo con ventilador, atacaba al uno, insultaba al otro, decía lo que le venía en gana y no había esa misma vara para medirle lo que él decía. Es decir, la ley de comunicación se convirtió en una herramienta inquisidora por parte del exgobierno para callar, para amedrentar a los medios de comunicación que decían cosas que incomodaban al régimen. Esa es la aplicación extensiva, discrecional de la ley. Bueno, luego hay temas muy graves, por ejemplo, la permisibilidad de uso de dineros públicos, una impresión de casi $100,000 en folletos de la ley de comunicación, que no fue la que aprobó la Asamblea Nacional. Eso es lo que decía la presidenta de la Comisión de Fiscalización, esa modificación que hubo. Allí habría que ver si hubo errores de fondo o de forma para hacer eso. Por eso tengo que ser muy cuidadoso, hay que escuchar a los que están interpelando y también a la persona que este rato está yendo a ser enjuiciada, como es el superintendente, que tiene que venir y explicarnos qué sucedió y quién se hizo cargo de ese dinero, porque eso se botó a la basura.
El tema de la glosa de Contraloría también es algo grave, porque cuando este funcionario público estuvo en Gama TV, fue un funcionario que utilizó dineros del Estado, porque era un canal incautado desde el año 2008, y tiene para beneficio personal, para la compra de un vehículo. La glosa es más o menos de $115.000, incluso Contraloría ha dicho que se le debe destituir. Precisamente, asambleísta, en la notificación de la Contraloría dice destitución de Carlos Ochoa como superintendente de comunicación. Ahí, ¿quién debe aplicar esa destitución? Dice destitución como funcionario público, ¿sí? Bueno, en este caso, el único que debe decirle, ¿sabe qué? Usted, señor, ya no puede seguir siendo superintendente de la Asamblea Nacional, porque son sujetos de control de la Asamblea Nacional. Es lo mismo que un asambleísta. Si a un asambleísta el día de mañana, un asambleísta que fue concejal, que fue alcalde, le llega una glosa, esa glosa tiene que hacerle efectiva la misma asamblea, levantándole la inmunidad al asambleísta y diciéndole, señor, usted tiene que ser destituido por esta sanción. En el caso del superintendente, de manera similar. Yo pienso que este momento nosotros estamos llegando a un punto diferente a lo que fue el fallido juicio político al ex vicepresidente Glass, en el sentido de que ahora hay 15 días para presentar las pruebas de cargo y de descargo. Con el ex vicepresidente había 5 días. Estaríamos nosotros para el 22, 23, me imagino, recibiendo al superintendente Ochoa. El día de hoy a las 3 de la tarde hemos sido convocados para recibir a Lourdes Cuesta y Fabricio Villamar, quienes son los colegas de bancada que han firmado como los solicitantes del juicio. Y esperemos que se cumplan los plazos, ¿no? Esperemos que no haya ningún inconveniente. Hemos pedido algunas pruebas de oficio también. Creemos que es prudente saber por qué Fiscalía no actuó cuando hubo la denuncia sobre esta impresión de la ley de comunicación cambiada. Queremos escuchar también a Contraloría, ¿sí?, el alcance de las investigaciones que se hicieron frente al tema justamente de la permisividad de este uso de dineros públicos en este canal incautado. Cuando ya era superintendente, bueno, ¿quién se hizo cargo de este dinero que se botó a la basura, en otras palabras? Y también queremos escuchar a actores que han sido sancionados. Existen muchos medios de comunicación en el país que se han sentido perjudicados por esta ley de comunicación, por una ley que en vez de garantizar una libertad de expresión, en vez de garantizar que la investigación, el trabajo de los medios, si es que yo digo algo, este momento, y el día de mañana lo que yo diga es sujeto de que alguien pueda decir, señor, usted me injurió, eso estaba en el antiguo Código Penal, no ahora una ley de comunicación que para mi criterio debe ser eliminada. ¿Todas las causas que usted ha mencionado podrían a futuro derivar en un juicio penal? Mire, yo quiero ser muy claro aquí, ¿no? Hubo también el tema de la interpretación cuando querían pruebas penales para enjuiciarle políticamente al ex vicepresidente Glass. Nosotros somos jueces políticos. El juicio político es un juicio en donde nosotros analizamos y vemos la probidad de un funcionario público. Si es que ha cumplido sus funciones, si es que ha sido honesto, si es que ha atentado contra la administración pública. Nosotros somos los encargados de analizar eso. Esa facultad nos da la Constitución de ser jueces políticos. Y ya si el día de mañana hay un tema penal y él tiene que responder a la justicia común, eso ya lo tendrán que ver los jueces competentes. Y este pedido de juicio político ha merecido también el apoyo de asambleístas de Alianza País. ¿Esto avisora que procederá hasta su final? ¿Qué es lo que se busca, la destitución o la censura de Carlos Ochoa? Mire, yo aquí sí quiero ser muy categórico. Nosotros hemos iniciado desde mayo del año pasado con una intensidad inusitada en el tema de fiscalización, no por culpa nuestra, por culpa de este escándalo de Odebrecht, Petroecuador, el ex vicepresidente Glass, 9 exministros que
que están siendo investigados, otros huidos, un excontralor que también fue enjuiciado por esta Asamblea Nacional. Pero sin esta Asamblea se está fiscalizando por conveniencia, se está fiscalizando porque con diferenciación, y no debe ser así. Nosotros somos asambleístas, no somos camaradas de partido, camaradas para protegerle al que nos conviene y al que no nos conviene. Pero se necesitarán los votos. Sí, pero yo quiero recordarle a la ciudadanía que nosotros la comparecencia de Carlos Ochoa pedimos casi 3 meses atrás y los mismos asambleístas del país no lo permitieron. Y ahora, cuando ha pasado un hecho bochornoso, cuando se extinguió sin razón, sin motivo, se evaporó un juicio al ex vicepresidente violando la ley orgánica de la función legislativa, este momento se ha dado paso al juicio político al superintendente. Esperemos que sea el inicio de una fiscalización seria, porque el pueblo ecuatoriano nos mandó acá a fiscalizar sin diferenciación, no por ser verde, rojo, amarillo, sino a cualquier funcionario que ha cometido actos en contra de la administración pública y del Estado ecuatoriano. Y precisamente, asambleísta, este tema abrió el debate a profundidad de las reformas a la ley de comunicación de iniciativa de una colega de su movimiento político, Lourdes Cuesta. Ella presentó y a la Comisión de Derechos Colectivos tramita esta propuesta de ley denominada reformatoria de la ley de comunicación y libertad de expresión. ¿Se violentó la libertad de expresión con la actual ley de comunicación y con la aplicación de ella? Bueno, la Fundamedios, que es la fundación que analiza los derechos en el campo de la libertad de expresión en el país, ha sido muy clara. Incluso existen demandas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, existen periodistas huidos, existen medios que han sido sancionados pecuniariamente, existen medios que han sido quebrados. Yo sí pienso que, lejos de la ley de comunicación garantizar que en el país haya una libertad de expresión, ha sido muy discrecional, y ha sido una ley inquisidora que ha provocado que se amedrenten muchos periodistas. Mire, yo he llegado me acuerdo, a un cantón de la provincia del Cañar, al cantón de la Troncal, y cuando estábamos en una entrevista, yendo a empezar una entrevista, me dijo el periodista: oiga, no será muy duro con el gobierno, verá que me pueden sancionar, verá que me pueden a lo mejor cerrar el medio. Yo me cogí y me levanté y me dije: ¿sabe qué? A mí nadie me controla lo que yo digo, yo soy responsable por lo que yo digo. Y no me entrevistó, tuvo miedo de entrevistarme. Por las represalias. Por miedo a las represalias, y eso no puede pasar en el país. Somos un país libre. Si bien es cierto, debe haber esa regulación de que programas a lo mejor con violencia, con escenas sexuales, pasen a distintas horas. Eso es muy diferente. ¿Es necesaria entonces la ley de comunicación? Eso es muy diferente, tiene que haber estas reformas. Eso es muy diferente a decir: ¿sabe qué? No me gustó lo que usted dijo y por eso le voy a sancionar. Bien, muchísimas gracias al asambleísta Homero Castañer, que nos ha explicado cuál será el procedimiento que tenga que llevar la Comisión de Fiscalización sobre el juicio político al superintendente de comunicación, Carlos Ochoa. Momento de una pausa, enseguida continuamos con más noticias. Regresamos con TVE Noticias Primera Emisión luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVE Noticias Primera Emisión. Amigos, que hoy el pico y placa rige para los vehículos cuyas placas terminen en 7 y 8, así que evite contratiempos y salga a tiempo, evite multas si es que hoy le toca el pico y placa. Y seguimos con información. Para este jueves a las 9 horas está convocada la sesión plenaria número 497, en la que está previsto el primer debate del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social de iniciativa del presidente de la República, Lenín Moreno. La propuesta contempla incrementar de $65 a 100 la pensión jubilar de los afiliados al Seguro Social Campesino.
Con fecha 26 de octubre de 2017, el presidente de la República, Lenín Moreno, presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social, la misma que plantea aumentar de $65,14 a $100 la pensión para los jubilados del Seguro Social Campesino. Dichos recursos se sustentan por el 62,5% del aporte del Seguro General, el 30% de contribuciones del Estado, el 3,6% de contribuciones de aseguradoras y el 0,8% de las contribuciones de la medicina prepagada. Durante su tratamiento en la Comisión de Trabajadores, surgieron varios temas a debate, como por ejemplo, la sustentabilidad de estas asignaciones y el rol del Estado. El gobierno no está básicamente designando un solo centavo para este incremento. De que se haga el incremento progresivo hasta llegar a la mitad del salario básico unificado. Según la base del informe de la Mesa de Trabajadores, en un estudio actuarial, dicho incremento tiene un soporte técnico y sostenibilidad del fondo para los jubilados hasta al menos el 2031. Dicho aporte se fundamenta en los $2.26 que lo realizan los jefes de familia por un lapso de 10 años. Lo explicó el presidente del Consejo Directivo del IES encargado, Jaime Garzón. Afiliados al Seguro General, ni el Estado, ni los propios campesinos principalmente tendrán que aportar un solo centavo extra. En el informe además especifica que a partir del 2018, el valor de los $100 se incrementará anualmente en el mismo porcentaje de incremento del salario básico unificado. Mariela Logroño, TVL Noticias. Agenda legislativa. Revisamos las actividades para este jueves. A las 8 de la mañana, sesión de la Comisión de Biodiversidad con la revisión, discusión, análisis y votación del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Esto será en el 7º piso. A las 9 de la mañana, la sesión número 497 del Pleno de la Asamblea Nacional, el himno nacional de la República y el primer debate del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social. Esto será en el Salón Plenario Nela Martínez Espinosa. Y a las 10 de la mañana, la sesión número 498, con la aprobación e integración de la Comisión Especializada Ocasional para el trámite de las leyes de aplicación de las preguntas 3 y 6 de la consulta popular efectuada el pasado 4 de febrero. También será en el Salón Plenario Nela Martínez Espinosa. Así concluimos esta emisión, amigos, que tengan un excelente día. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, primera emisión.